Gracias, muchas gracias por permitirnos ingresar hasta sus hogares en esta mesa de trabajo. Eliodoro Juárez, quien fuera presidente municipal de Ciudad Cuauhtémoc. Gracias, señor. Muchas gracias por su invitación. A ver, hemos escuchado algunas tesis relacionadas con el proyecto de iluminar una ciudad. Le hemos invitado a usted para que nos hable de ese tema porque en Cuauhtémoc hay un referente en ese renglón. Pero sobre todo porque aquí hemos tenido una desfile de especialistas en el tema, de partidos políticos, de organismos no gubernamentales, de periodistas, de analistas políticos. A los que no hemos tenido, lamentablemente, es la versión o alguien que nos pueda hablar de este proyecto por parte de la autoridad municipal, aunque siempre se les ha invitado y el espacio está aquí para el día que decidan venir. Pero le quiero preguntar a usted con respecto a los antecedentes que tiene sobre este tema. ¿Qué nos puede usted aportar? Bueno, nosotros cuando llegamos a Cuauhtémoc a la presidencia, encontramos un déficit en el derecho de alumbrado público de 13 a 15 millones por año. Son muchos para Cuauhtémoc, entonces traíamos un hándicap en contra. Logramos abatir ese déficit en la recaudación del DAP. ¿Cómo? Bueno, aplicándonos en el anteproyecto de ley de ingresos que luego aprueba el Congreso. Los términos del artículo 136 del Código Municipal no se establece ahí ya que tenga que ser hasta un 5% el costo del DAP según el consumo. Ahora deja a los ayuntamientos la facultad de establecer cuotas por el derecho de alumbrado público y poder abatir esos déficits. ¿Cuál fue lo más correcto que pudimos hacer? Bueno, establecer una cuota según el rango que tuvieran en la Comisión Federal de Electricidad el consumo doméstico, consumo industrial, el consumo para comercio, etcétera. Entonces establecemos una cuota para cada tipo de consumo. Esto es más equitativo que un porcentaje. Y así logramos emparejarnos y abatir ese déficit. Una vez que logramos eso, entonces empezamos con recursos propios a estudiar la forma de iluminar Cuauhtémoc, porque Cuauhtémoc, la ciudad en específico, la encontramos sumamente oscuras, con lámparas ya muy degradadas, vapor de sodio ya de muchísimos años, y se requería esto, sobre todo para la seguridad pública. A ver, don Eliodoro, ¿endeudó usted a Cuauhtémoc para iluminar? No, para nada. Iluminamos casi el 40% de la ciudad sin ni un solo centavo de deuda. No necesitamos endeudar para poner lámparas en una ciudad. Bueno, de lo que conoce del proyecto de Juárez Iluminado, don Eliodoro, hay versiones a favor y en contra en el tema de que si es deuda o no es deuda. En su opinión, ¿eso no es deuda? Bueno, según cómo lo tratan, para ese efecto de una concesión, la ley no lo trata como deuda, es una inversión pública a futuro, pero que establece como garantía los recursos que obtiene el municipio por cualquier vía. El artículo 137 de la Constitución local establece que en esas condiciones, cuando los recursos son para inversión pública, aunque esos recursos tengan que ser del DAP, de impuestos, de productos o aprovechamientos, por ser para inversión pública a largo plazo, no constituye deuda, pero técnicamente y prácticamente sí lo es. Y eso obliga a que un proyecto de esta naturaleza, como es una concesión, que trae inversión pública a largo plazo, que trasciende a la administración, deba de ser autorizada por el Congreso. Llámesele deuda o no se le llame deuda, eso es lo de menos. Hoy el proyecto o propuesta que se presentó ante los diputados, que ellos lo único que hicieron es preguntar en qué consistía, ese proyecto no se puede llevar a la práctica porque es inviable definitivamente, es sumamente costoso, está comprometiendo recursos futuros para pagar un proyecto sumamente costoso. ¿Por qué dice que es sumamente costoso?
si todavía no conocemos ni el precio de las luminarias? Es más o menos por lo siguiente. Mire, primeramente le voy a decir por qué debe de ir al Congreso. El artículo 28 del Código Municipal, donde se establece las facultades del ayuntamiento, dice lo siguiente en la fracción 21. Es facultad del ayuntamiento aprobar por las 2/3 partes de los integrantes del ayuntamiento la celebración de actos o convenios, contratos, por un término que exceda a la gestión del propio ayuntamiento. Cuando el convenio se va a cumplir dentro del transcurso de la administración, no es necesario que el ayuntamiento, con esa mayoría calificada, lo apruebe. En este caso, todo convenio, toda obligación que trasciende a la administración debe de ser aprobada por el ayuntamiento. También es facultad de ellos autorizar en los términos del párrafo anterior los proyectos de inversión pública a largo plazo. Aquí queda lo que es la concesión. Y dice el último párrafo de este artículo, de esta fracción: afectar previa la aprobación del Congreso los ingresos y derechos que de conformidad con la legislación pueda disponer para tal fin, para que en su caso sean fuente o garantía de pago de los proyectos de inversión pública a largo plazo. Significa que la propia ley nos está diciendo, si vas a establecer obligaciones que trascienden a tu administración, obligaciones en un convenio, en un contrato, en un acto jurídico, que te lo apruebe el ayuntamiento por las 2/3 partes, por mayoría calificada. Pero si para ese proyecto de inversión a futuro vas a afectar derechos, ingresos del municipio, vengan de participaciones, venga de donde venga, tiene que aprobarlo el Congreso. El artículo 137 de la Constitución local dice que en esos casos no se le llama deuda, para no afectar la capacidad crediticia de un municipio. Pero si camina como pato, grana como pato, come como pato, es un pato. En realidad es una deuda. Es como el derecho, el DAP. Decimos, es un derecho. Sí, en la nomenclatura es un derecho, pero en la práctica es un impuesto. Y como es un impuesto, en la práctica los tribunales federales están recibiendo todos los amparos y todos los amparos los están concediendo. ¿Por qué? ¿Qué es un derecho? Un derecho es algo que yo recibo proporcionalmente a lo que pago. Antes decía que el derecho de alumbrado público se podría imponer hasta un 5% para ese derecho de acuerdo al consumo. Dijeron los industriales, sobre todo, que son los que más energía gastan, oye, y a mí me estás cobrando por año 3 millones, 2 millones por un derecho, y lo que yo te pago por la iluminación es la misma iluminación que me das a mí y que le das a un obrero que te paga 200 pesos por año. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a amparar. Y se amparan, y entonces dicen los tribunales federales, efectivamente, tienes razón en tu amparo. Te dicen que te están cobrando un derecho, pero no es proporcional a lo que tú pagas. En realidad te están cobrando un impuesto sobre la energía que consumes. Y dice la autoridad, o nosotros podríamos decir, ¿y qué tiene? Está autorizado en una ley. ¿En cuál ley? En la ley de ingresos. ¿Quién aprueba la ley de ingresos de los municipios? El Congreso del Estado. Ah, sí, pero el Congreso del Estado no está facultado para imponer impuestos, valga la redundancia, al consumo de energía. Esto solamente lo puede hacer como un impuesto especial el Congreso de la Unión en los términos del artículo 73 constitucional. Por eso todos los amparos pegan. Pero vamos viéndolo de esta manera. La legislación dice, nos vamos a quitar el problema nosotros, por la ley, vamos a establecer en el artículo 126 del Código Municipal que sea el ayuntamiento el que determine cómo va a cobrar ese derecho de la manera proporcional, equitativa, y la manera que encontramos los ayuntamientos de cobrar ese derecho, lo establecimos en el anteproyecto de ley de ingresos, es por los rangos que tenga el consumo doméstico, el consumo industrial, etcétera. Antes, por ejemplo, un industrial, una maquiladora decía, oye, me estás cobrando 1 millón de pesos o 700,000 pesos al año de un derecho de alumbrado público, en realidad me estás cobrando un impuesto, me estás cobrando mucho. Y nos pasaba lo que le pasó a la viejita que le vendió las tortillas a Pancho Villa, dijo, no me las pagó, pero el consuelo que me queda es que se las di muy caras. Entonces, les cobrábamos mucho,
pero no pagaba nada. Pero pues, se puso por rangos, industrial o comercial, etcétera, y se habló con los industriales, con los que consumían grandes cantidades de energía. Bueno, ¿cuánto te parece justo pagar para que contribuyas al pago del alumbrado público que te es útil a ti, que lo son útiles a tus trabajadores, a tus familias? ¿Cuánto te cuesta un amparo? ¿Que 60 o 70 mil pesos? Páganos eso. Y se estableció en las leyes de ingresos esos rangos. Comerciante, ¿cuánto te sale del derecho de alumbrado público? Pues unos pagaban 200, otros 300, bueno, le aumentamos 50 pesos en ese rango comercial. A ver, las amas de casa, lo doméstico, ¿cuánto estás pagando más o menos de derecho de alumbrado público? 10 pesos bimensuales o 20 o 30, bueno, te vamos a aumentar tantito. Así se hizo la polla y de esa manera se logran abatir los déficits. Pero aquí el presidente actual, el ayuntamiento actual, encontraron muy buenas condiciones en cuanto al cobro del derecho de alumbrado público, porque en el 2014 lo que se recababa por derecho de alumbrado público eran 181 millones de pesos. La anterior administración lo metió, no sé cómo, aumentaron las tarifas, aumentaron las cuotas doméstica o industrial, etcétera, y en el año 2015 la recaudación por este derecho, que es un verdadero impuesto, fueron 245 millones. En el año 2016 se cobraron 281 millones de pesos. O sea, el 2014, 261 millones de pesos. En el 2014 estábamos hablando de 181 millones de pesos. Y en el 2016 de 261 millones de pesos. Y eso es lo que motivó al señor presidente municipal a hacer este proyecto. Tenemos un superávit en el derecho de alumbrado público, por tanto podemos concesionar y con ese superávit pagar toda la inversión que gane, que necesite el que gane la licitación de esta subasta pública, de esta concesión. Lo que no está tomando en cuenta de que un inversionista, si va a aplicar de entrada 922 millones de pesos que está en el proyecto, no los va a sacar de debajo del colchón, los va a sacar del banco, va a pagar intereses al banco, y si tiene esa liquidez, los tiene en un proyecto productivo. Si viene a invertirlos, él tiene que recuperarlos. Y tiene que recuperar intereses, y tiene que recuperar los gastos de operación, y tiene que recuperar su ganancia, que sería una ganancia similar a lo que está invirtiendo. Es muy caro. Yo le voy a decir una cosa, si me da la oportunidad de hacerlo ahorita. Es bastante fácil resolver el problema de la iluminación de Juárez. Nada más se necesita una suma de esfuerzos, una voluntad política de unos 3 entes de gobierno. Con 300 millones de pesos pueden comprar no menos, según el guataje, de 50 o 60 mil luminarias LED, con todas las certificaciones. Y dejarse de problemas de endeudar, realmente endeudar al municipio por 15 años y dejar con las manos amarradas a las próximas administraciones. Y usted dirá, ¿de dónde pueden salir estos 300 millones de pesos? Hay un ahorro en el DAP. ¿Qué señor presidente municipal y su ayuntamiento no podrán disponer de un presupuesto quizá de cerca de 4,000 millones de pesos, de 100 millones de pesos? Y no podrán proponerle al gobernador del estado, que es de aquí: señor gobernador, usted tiene un presupuesto de 62,000 millones de pesos, ¿qué tal si unimos nuestras fuerzas, nos empate este recurso con 100 millones de pesos para compra de luminarias? Y finalmente ahí van 200. ¿Y los otros 100 millones de pesos de dónde los tomamos? Hay un fideicomiso de puentes carreteros. Hay algunos cientos de millones de pesos ahí guardados. Y es un dinero que pagan los juarenses, que pagamos al pasar al otro lado y que paga mucha gente. Y esos recursos son para satisfacer necesidades colectivas. Y el alumbrado satisface necesidades colectivas. Con esta aportación tripartita del fideicomiso de los puentes internacionales, del gobernador del estado y recursos propios que quieren comprometer a futuro en una mínima parte, que agarre esos 100 millones de pesos y se olvide el proyecto de 4,000 millones de pesos que tienen que salir de la administración en 15 años. Y con esos 300 millones de pesos pueden poner unas 55,000,
60,000 luminarias y las otras que se compró en la anterior administración son 30,000, son nuevas, tienen su garantía, prácticamente se resuelve el problema, más las otras luminarias que se vinieron instalando y que están en muy buenas condiciones. ¿Cuál es el problema que tiene ahorita la administración municipal? Le voy a decir algo. Lo voy a decir esto con todo respeto, porque no me gusta ya ofender. dígalo, don Heliodoro, hombre, lleva media hora con eso. ¿Me lo aviento? De acuerdo con el artículo 115 constitucional, las juntas de agua deben de pertenecer a los municipios. La función. No tienen infraestructura, pero la función sí debe pertenecer. Hoy el presidente municipal le dijo al gobernador del estado, entrégame la junta de agua. ¿Y qué pudiera decir el gobernador del estado? Señor presidente municipal, ¿quiere usted concesionar también la junta de agua? ¿Quiere concesionar también el agua? Si todo el personal que tiene en su administración no tienen capacidad para apagar de día esas miles de luminarias que están prendidas y prenderlas de noche, ¿tendrán capacidad para satisfacer una necesidad tan vital que representa vida para la población? No. Pero de esta manera, Héctor, yo estoy seguro que se resuelve el problema de iluminación de Juárez. Hay que comprar esas luminarias a precio correcto, una buena licitación, así lo puede lograr. Muy bien, don Heliodoro, le agradezco su tiempo. Para servir. Gracias, y sobre todo gracias a usted. Hagamos una pausa, aquí continuamos con más. XHJC, El Paso, Juárez.